¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Soy Oski, el abuelo youtuber. Como todos los miércoles nos juntamos acá para contar una historia, una anécdota. Esta es la número 107, que tristemente se llama corrupción. Bueno, quiero que sepan que esto trascendía en los antiguos edificios de tribunales. No voy a decir de qué lugar de zona norte. Fui convocado para reparar una bomba elevadora, dado que, bueno, estaba perdiendo en gran cantidad de agua. Bueno, plata de hoy debo haber cobrado o debo haber pasado como presupuesto 400 pesos. Pero esperen porque ahora les voy a contar la historia completa. Saco la bomba, me dicen, bueno, sale, hacer la reparación, llévatela, listo. Me la traigo para acá, yo en ese momento todavía no tenía torno. Como no tenía torno, mandé a hacer el eje, mandé a hacer la empaquetadura, le puse grasa para rulemanes, todo espectacular, la contactora, el caño que va para arriba, para el tanque elevado, de 1,5 pulgadas. Todo. ¡Vum, vum, vum! Un violín, la bombita. Quedó un violín la bombita. Bueno, listo. La otra ya medio que hacía ruido y dije, ya que está, le meto la otra también. En total eran 800 pesos. Plata de hoy y no les sé decir, pero andarían en los 150 mil pesos, una cosa así. Bueno, voy a cobrar la reparación, le dejé todo perfecto, todo andando bien. Voy a cobrar y dice, no, señor, tiene que venir el martes, que es día de pago. Bueno, perfecto, vengo el martes y cobro. Bueno, se hace el martes, voy y me atiende un sujeto y me dice, sí, ¿usted cuánto tiene que cobrar? Bueno, yo tengo que cobrar 800 pesos, que es lo que me aprobaron por las dos bombas. Y me dice, sí, eso es lo que le aprobaron, pero acá usted tiene que hacer una donación al fondo de mantenimiento del edificio. Perdón, ¿qué? Si el que hizo la reparación fui yo. Yo no hago ningún tipo de donación. Yo no quiero donar nada. Yo quiero llevarme mi plata porque yo le hice todo el eje como corresponde. Lo dejé funcionando a las bombitas. Espectacular quedaron. Así que a mí me pagan los 800 pesos y yo no le hago ninguna donación a ningún centro de técnicos. Bueno, saca, abre el cajón, saca un taco así de guita, el tipo la pone arriba de la mesa y empieza a contar. Porque antes los billetes eran de denominación más chica. Entonces empieza a contar, listo, acá tiene lo suyo. Pero no espere que vuelva a ser convocado por la institución. No, a mí la verdad, señor, ¿sabe qué? No necesito que me llamen, porque yo no doy coima ni regalo dinero, porque yo me abunda el trabajo, me abunda. Entonces yo para dar coima prefiero que ni siquiera me llamen. Me llevé mi platita, tranquilo, y bueno, listo, le dejé la bombita funcionando y lamento tener que contarles esta historia de corrupción. Les mando un saludo y bueno, nos encontramos el próximo miércoles con la historia 108. Saludos a todos.